Hola, ¿qué tal a todos? Soy la nutrigenetista Daniela Jauregui y el día de hoy vamos a hablar sobre procesos neurológicos y rutas metabólicas. Espero y les agrade. A continuación vamos a hablar sobre la anatomía neuronal. Primero que nada vamos a describir qué es la neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso encargada de transmitir las señales y o funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. El cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas. ¿Cuáles son los componentes de la neurona? Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de tres partes esenciales: cuerpo neuronal, dendritas y axones. El cuerpo o soma neuronal contiene el núcleo y el citoplasma, con todos sus organelos intracelulares rodeado por la membrana plasmática. Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales se establece una sinapsis o contacto entre células. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. La unidad básica del control es la sinapsis, lugar donde las señales pasan de la fibrilla nerviosa terminal de una neurona hacia la siguiente neurona. La información es recibida por las dendritas, la zona receptora de la neurona, y la transmite hacia el cuerpo celular. El axón la transmite del cuerpo celular al pie axónico, donde se transmite la información a otra neurona. A continuación, empecemos a hablar sobre el potencial de membrana. Todas las células vivas mantienen una diferencia de potencial a través de su membrana celular. Normalmente el interior de la célula es más negativo que el exterior. La carga eléctrica del interior de la neurona es diferente a la del exterior debido a la distribución desigual de sus iones. Esto crea una diferencia de potencias. La membrana tiene algunas características, por ejemplo, que es permeablemente positiva al ion potasio. La concentración del ion potasio es más grande en el interior de la célula. La concentración del ion potasio es menor en el exterior de la célula. Cuando se alcanza un potencial de acción, se producen de forma ordenada movimientos de iones a través de la membrana de la neurona. Esto origina cambios transitorios de potencias. El retorno al potencial de reposo se debe a la actuación de la bomba sodio-potasio, que devuelve los iones a su localización inicial. El potencial de reposo es cuando la neurona está en estado de reposo. Se concentra un mayor número de cargas negativas en el interior y positivas en el exterior, por lo que convencionalmente se dice que el potencial de reposo es negativo y se sitúa entre menos 60 y menos 70. La desigual distribución de cargas se debe a las diferentes concentraciones de iones a ambos y la permeabilidad de la membrana presenta a cada uno de ellos. La hiperpolarización es cuando el potencial de membrana puede volverse más negativo y adopta un valor de menos 80 o menos 90. La despolarización es cuando el interior de la célula se hace positivo, alcanzando unos niveles de menos 50, y el exterior se hace negativo. Transporte vesicular del axón. En el transporte axónico se transportan sustancias y estructuras dentro del axón. Este transporte es esencial para todas las funciones neuronales y cumple un papel decisivo para las funciones de las terminaciones axónicas. El transporte ocurre en dos direcciones: anterógrada desde el pericardion hacia la periferia y retrógrada desde la periferia hasta el pericardion. En el transporte anterógrado se distingue en un transporte rápido y un transporte lento. La quinesina, una proteína asociada a los microtúbulos que consume ATP, contribuye el motor de transporte anterógrado rápido. Por un lado se une con una vesícula que tiene que ser transportada y por otro se fija un microtúbulo. La unión molecular con la pared del microtúbulo sufre unos cambios cíclicos, los cuales mueven la vesícula hacia el extremo del microtúbulo. El transporte retrógrado se distingue por tener un componente rápido y otro lento. El transporte rápido depende de la proteína dineína, la cual transporta vesículas. La dineína no puede transportar su carga sola, sino que para hacerlo necesita un complejo de proteínas, de unión a microtúbulos. Los haces de microtúbulos también desempeñan un papel importante en el crecimiento de los axones.
Los axones pueden ramificarse y así surgen colaterales axónicas, el fundamento principio de la divergencia. En el extremo del axón siempre se forman estructuras sinápticas que entran en contacto con otras neuronas, con células musculares o con células glandulares. Ahora pasaremos a hablar del sarcómero. La membrana recibe el nombre de sarcolema y el citoplasma es denominado sarcoplasma. En el interior del mismo existe una gran cantidad de haces finos de fibrillas denominadas miofibrillas, que ocupan la práctica totalidad del volumen citoplasmático. Estas miofibrillas están constituidas a su vez por fibras aún más delgadas denominadas miofilamentos. Las miofibrillas están divididas en una serie de unidades repetidas longitudinalmente llamadas sarcómeros. Estas subunidades se alinean perfectamente a lo largo de la miofibrilla y está delimitado por unas regiones conocidas como discos zetas. El sarcómero de una miofibrilla es la unidad funcional del músculo estriado. Las dos proteínas contráctiles en un músculo son la miosina y la actina. La miosina y la actina son los componentes de los filamentos gruesos y delgados respectivamente. Una de las principales funciones de las proteínas es la función contráctil, la cual es la encargada de realizar el movimiento de los músculos del cuerpo. La actina es una proteína contráctil que es el principal componente de filamento. Cada molécula de actina tiene un sitio de unión a la miosina, donde la cabeza de la miosina de filamentos gruesos se une durante la contracción muscular. Esta se encuentra en los filamentos delgados. Además de la actina se encuentran otras proteínas en los filamentos delgados, como son la tropomiosina, que es la que se ajusta a las hendiduras dentro del filamento delgado, y la troponina, es la que tiene contacto con la actina y la tropomiosina y están dispuestas a una distancia de 40 nanómetros entre ellas sobre el filamento delgado. La miosina se encuentra en los filamentos gruesos y funciona como un motor de la proteína en todos los tres tipos de tejido muscular: proteína contráctil que forma filamentos gruesos, molécula de una cola y dos cabezas de miosina que se unen a los sitios de la unión de la miosina en las moléculas de actina en la contracción muscular. Y la titina es una de las proteínas más abundantes de los músculos de los vertebrados y esta evita que el sarcómero se rompa durante la contracción muscular. Es decir, es el resultado de una secuencia de fenómenos que pueden resumirse así. Un impulso nervioso llega hasta la unión neuromuscular o placa motora, estructura por la que se transmite a la orden de la construcción desde el nervio hasta el músculo. Liberación del mensaje, que son paquetes de acetilcolina, que llegan hasta la membrana de la fibra muscular al sarcolema. Alteración de la permeabilidad del sarcolema para diferentes iones y despolarización, produciendo excitación de la fibra muscular. Liberación de dos moléculas de calcio desde el retículo sarcoplásmico y desde las cisternas hacia el sarcoplasma, seguido el acoplamiento entre los filamentos de actina y miosina. Deslizamiento de la actina sobre la miosina, produciendo la contracción muscular. Recaptación de calcio hacia sus locales de depósitos, desacoplamiento de los filamentos y relajación muscular. Ahora hablaremos sobre rutas metabólicas, empezando por la glucólisis. La respiración celular involucra la producción de ATP, usando la energía liberada de la oxidación de la glucosa, grasa y otras sustancias. Si la glucosa es el sustrato, la primera etapa de respiración celular es una ruta metabólica llamada glucólisis. Una glucosa se convierte en dos piruvatos. Dos moléculas de ATP son usadas por una glucosa, pero se producen 4. De modo que hay una producción total de dos moléculas de ATP, 2 NAD, y son convertidos en 2 NAD más una molécula de agua, de hidrógeno. Dos grupos fosfatos son agregados a una molécula de glucosa para formar un hexafosfato.
La adición de un grupo fosfato se llama fosforilación. Dos moléculas de ATP dan los grupos de fosfato. La fosforilación aumenta el nivel de energía de la hexosa y esto hace posible las reacciones subsecuentes. Glucosa bifosfato se rompe para formar dos moléculas de triosafosfato. El rompimiento de moléculas se llama lisis. Dos átomos de hidrógeno son removidos para cada molécula de triosafosfato. Esto es una oxidación. La energía liberada por la oxidación es usada para unir a otro grupo fosfato, produciendo un compuesto de 3 carbonos, llevando dos grupos fosfatos NAD, más el transportador de hidrógeno que capta los átomos de hidrógeno. El piruvato se forma por la remoción de dos grupos fosfatos, pasando a los de ADP. Esto resulta en la formación de ATP. Continuamos con el ciclo de Krebs. Las enzimas en la matriz de la mitocondria catalizan un ciclo de reacciones llamado ciclo de Krebs. Estas reacciones solo pueden ocurrir si el oxígeno está disponible, sin parte de la respiración celular aeróbica, pero no de la anaeróbica. Los grupos acetil son el sustrato usado en el grupo del ciclo de Krebs. Un transportador llamado coenzima A capta los grupos acetil producidos en el metabolismo y los lleva para ser usados en el ciclo. Acetilcoenzima A se forma en el metabolismo de carbohidratos y grasas. Los carbohidratos son convertidos en piruvato y el piruvato son convertidos en acetilcoenzima A mediante una reacción que a menudo, en llamada reacción de síntesis, se une con la glucólisis y el ciclo de Krebs. En la primera reacción del ciclo, un grupo acetil es transferido desde el acetilcoenzima A un compuesto de 4 carbonos, oxalacetato, para formar un compuesto de 6 carbonos, que es el citrato. El citrato es convertido nuevamente en oxalacetato en las otras reacciones del ciclo. Hay 3 tipos de reacciones que están involucradas. El dióxido de carbono es liberado en 2 de las reacciones. Estas reacciones son descarboxilaciones. El dióxido de carbono es un producto de desecho y es eliminado junto con el dióxido de carbono desde la síntesis. El hidrógeno es liberado en 4 de las reacciones. Estas reacciones son oxidaciones. En 3 de las oxidaciones el hidrógeno es captado por el NAD. En la otra reacción, FAD es captado. Estas reacciones se oxidan y liberan energía, mucho de la cual es almacenada por los transportadores cuando captan hidrógeno. Esta energía más tarde es liberada por la cadena de transporte de electrones, que a continuación vamos a explicar. Respiratorio. Transporte en secuencia ordenada de los equivalentes reducidos desde los sustratos donadores, reduciendo al NAD y al FAD hasta la formación final de agua. La misión de la cadena transportadora de electrones es la de crear un gradiente electroquímico que se utiliza para la síntesis de ATP. Dicho gradiente electroquímico se consigue mediante el flujo de electrones entre diversas sustancias de cadena que favorecen, en último caso, la translocación de protones que generan el gradiente anteriormente mencionado. De esta forma podemos deducir la existencia de 3 procesos totalmente dependientes. Un flujo de electrones desde sustancias individuales, un uso de la energía desprendida de ese flujo de electrones que se utiliza para la translocación de protones en contra de un gradiente, por lo que energéticamente estamos hablando de un proceso desfavorable. Un uso de ese gradiente electroquímico para la formación de ATP mediante un proceso favorable desde un punto de vista energético. En este punto la célula ha ganado solo 4 ATPs, 2 en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. Sin embargo, ha capturado electrones energéticos, 10 NAD y 2 FAD. Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema de transporte de electrones, localizado en la membrana interna de la mitocondria. Como resultado de esta transferencia de electrones, los transportadores se oxidan y se reducen alternativamente, liberándose una energía que en algunos casos suficientes para fosforilar el ADP y formar una molécula de ATP. Y para que se realicen todos estos procesos neuronales y rutas metabólicas necesitamos de requerimientos de vitaminas y minerales. Algunos de los macrominerales que se necesitan para poder hacer estas funciones son sodio, potasio, calcio y magnesio, que se encuentran en alimentos como semillas, lácteos, cárnicos, verduras y algunas vitaminas del complejo B como la vitamina B2, B5, B12. Bueno, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Saludos.